Vamos a discutir el problema ya no vamos a hablar de derechos humanos, vamos a discutir antropología filosófica del neoliberalismo, pero antes vamos a hacer un ejercicio corto eh, y ustedes van a tener que trabajar en grupos y resolver lo que se llama el dilema de la flauta de Amartya Sen. Entonces les voy a leer de qué trata el texto, el trabajo que tienen que hacer. Entonces, este es el ejemplo, es un ejemplo imaginario que ustedes tienen que resolver, que es, hay que decidir, digamos, hay tres niños que llegan donde ustedes y deciden que ustedes les ayuden a resolver un dilema que es asignar una flauta. O sea, hay tres niños, Ana, Bob y Carla, ¿verdad? Ana, Bob y Carla, tres niños. Bueno, dos niñas y un niño, tres pequeños que llegan donde ustedes y les dicen, vamos que ustedes asignen la flauta, una única flauta que hay. Entonces, y que hay una disputa entre ellos tres por la flauta, ¿verdad? Y Ana es la primera, reclama la flauta con el fundamento que ella es la única de los tres que sabe tocar la flauta. Entonces Ana dice, bueno, yo de ellos tres soy la única que sabe tocar la flauta. Y que por lo tanto sería muy injusto negar el instrumento al único que tocarlo. Y Bob y Carla asienten y dicen que es verdad, que la única que sabe tocar la flauta es Ana. Eh, Luego interviene Bob, que es el segundo, y señala que en su argumento, que él es el único que es tan pobre de los tres que no tiene juguetes propios. Y la flauta le ofrecería algo con que jugar, con que divertirse. Las otras dos niñas admiten que son más ricas y que están provistas de entretenimiento. Y ese es el argumento de Bob, ¿verdad? Es decir, de los tres niños, el que tiene menos recursos, que no tiene recursos, no tiene juguetes, es Bob, y las otras dos niñas sí tienen recursos y sí tienen juguetes. Y luego Carla, que es el tercer argumento, señala que ella ha estado trabajando con diligencia en la flauta, que ella fabricó la flauta, que ella hizo la flauta, eh, y que cuando terminó de hacer la flauta, entonces vino el reclamo de Annie y de Bob por solicitar la flauta, ¿verdad? Entonces, ese es el tercer argumento, ¿verdad? Repito los tres argumentos. Uno, Ana dice, a mí me tienen que asignar la flauta porque yo soy la única que sabe tocar la flauta. Bob dice, a mí me tienen que asignar la flauta porque yo soy el más pobre de los tres, el que tiene menos de los tres. Y Carla dice, a mí me tienen que asignar la flauta porque yo fabriqué la flauta, ¿verdad? Entonces, esos son los tres argumentos. Ustedes van a pasar a los cuartos de trabajo. Van a trabajar, no sé, 15 minutos. Van a nombrar a una persona y me van a decir a quién se le asignan. Van a nombrar a una persona de vocero del grupo y van a escribir por qué se le asignan a quién, con qué razón, con qué fundamento. ¿Se entiende el ejercicio? Creo que sí, profe. Sí, ¿se entiende? Tienen que elegir a quién se le asignan, a Ana, a Carla, a Ana, a Bob o a Carla. Ana dice, la flauta me la tienen que asignar a mí porque yo soy la única que sé tocar la flauta. Y los otros dos aceptan el argumento. Los tres aceptan el argumento de los otros. Bob dice que a mí me tienen que asignar la flauta porque yo soy el que tiene menos recursos. Y no tengo juguetes ni recursos. Carla dice, a mí me tienen que asignar la flauta porque yo fabriqué la flauta, ¿verdad?
Esos son los 3 argumentos. Ustedes van a decidir a quién se la van a dar y por qué. ¿Se entiende? Hagan Solo así. se puede escoger uno. Sí, solo uno. Hay una única flauta. Ok. Es un ejercicio mental. No vale meter más cosas que lo que está en el ejercicio mental. No vale decir, voy al bazar y compro 3 flautas para que todos tengan, porque qué pecado que ninguno tenga flauta. No pueden hacer eso. Es una flauta. Tienen que decidir, ¿verdad? No pueden decir, le digo a mi tío que nos fabrique 2 más porque él es muy buen artesano y nos fabrica flautas. O llega Batman y se roba la flauta y todos se quedan, no pueden hacer nada de eso. Tienen que decidir cuál de los niños le asignan la flauta. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Karina. Profe, es que no me queda muy claro porque usted dice que los demás estuvieron de acuerdo con el argumento de Ana, pero luego ellos dicen que también la necesitan. ¿Es así? Sí, están diciendo que Ana no dice mentira. Ana dice, yo soy la única que sabe tocar la flauta. Y ellos dicen, es verdad, Ana es la única que sabe tocar la flauta. Bob dice, yo soy el que es más pobre y no tengo juguetes y no tengo recursos. Y Ana y Carla dicen, es verdad, Bob es el más pobre de nosotros y nosotros tenemos recursos suficientes. Y Carla también está de acuerdo con nosotros, que no sabe tocar la flauta y que es más rica que Bob. Es decir, ninguno de los niños está mintiendo, ¿se entiende? Es por eso. Todos los niños dicen, es verdad lo que está diciendo él. Ese es el punto. Ok. Manuel. Buen día, profe. Yo tenía una pregunta con respecto a Carla, que es la que fabricó la flauta. No me queda claro si, por lo menos, o sea, cuál fue el motivo de fabricar esa flauta, si le pagaron, por ejemplo, o si no. No Yo dice, creo que esa parte del contexto sería importante, o si directamente eso no. no dice que ella la fabricó. Vale, vale. Y en este caso, digamos, para defender nuestro argumento, ¿se le podría asignar una condición de ese tipo a Carla? Como No, decir que le porque pagaron. no la pueden saber. No pueden Sí, porque decir, sería incierto. Carla la fabricó para regalársela a su abuelita, que quiere mucho. No pueden hacer eso porque eso no está dentro de la información con la que están tomando la decisión. Ok, ok, perfecto. Tienen que Bueno, tomar la gracias. decisión con la información que tienen. No pueden meterle más información. No pueden decir, Ok, Carla se puede regalar a la abuelita, Batman se la robó, mi tío que es un artesano les va a hacer flautas a todos. No pueden meter más información que la que tienen. Esa es la información que tienen. ¿Verdad? Esa es parte del ejercicio. vale, vale. Gracias, profe. ¿Se entiende ahora? Vamos a hacer esto en 15 minutos. Tienen que poder hacerlo. Entonces, y bueno, si tienen alguna duda, solo me llaman un toque. Entonces vamos a hacer la repartición. Hagámoslo rápido. Y vamos a hacer 5 grupos. Adelante, pueden pasar a tomar la decisión con los compañeros que les corresponde. Bueno, vamos a ver cómo les fue en el ejercicio. Entonces, les voy a preguntar primero, nada más que me digan a quién le asignaron la flauta, luego vemos el argumento. Entonces, vamos a ver Danilyn, Fabi, John y Jaine. ¿A quién se la asignaron? A Carla. A Carla. Felipe, Jordan, María Paula, Nicole y Víctor. ¿A quién se la asignaron? A Carla. Carla. A Carla, 4. Ok. Daniel, Marcos, Mónica, Nazaret y Nicole. A Carla. A Carla, también. Fiorella, Kembly, Kevin, Mile, Calderón. ¿A quién se la asignaron? A Bob. A Bob. Y Fabiana, Fernanda, Karina, Manuel y Sherlyn. A Bob, profe. A Bob. Tenemos 2 Bob y 2 Carlas y ninguna Ana. Bueno, está bien. Fabiana, Fernanda, Karina, el grupo, ¿por qué? No sé a quién enseñaron para hablar, pero ¿por qué razón a Bob? Bueno, la razón principal
digamos que vamos a ver cómo se puede explicar. No lo elegimos como tal directamente, sino que fuimos descartando las otras dos opciones. Entonces, por ejemplo, con Carla, la situación sería que Carla fabricó la flauta, ¿verdad? Entonces, se asume, digamos, que tiene la habilidad de crear otra, si ella quisiese. Entonces, no tendría problema con entregársela a Ana o a Bob en ese caso, porque ella podría hacer otra perfectamente para cumplir con su objetivo, que era entregársela a su abuelita. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Yo creo que con eso descartamos a Carla. Ahora, con el caso de Ana, también hay que asumir algunas cosas, como por ejemplo, si ella sabe tocar la flauta, ¿cómo aprendió si no tiene una flauta? Entonces, se podría asumir que ella ya tiene una flauta y es nada más un capricho, ella reclamarla porque es la única que sabe, digamos. Además, se suma el hecho de que ella tiene recursos y eso, digamos que significa que ella podría entrar a una tienda y comprar una flauta si quisiese. Ese, en cambio, no es el caso de Bob, que no tiene recursos, o sea, no podría comprar la flauta. Pero también es cierto que está ese argumento un poquito en contra de que Bob no sabe tocar la flauta. Entonces, de hecho aquí dividimos las opiniones. Hay una compañera, Fabiana, que sigue a favor de que Ana tenga la flauta. Ahorita vamos a ver qué opina ella. Porque precisamente como Bob no sabe tocar la flauta, quizás no le podría dar una utilidad, digamos, suficiente como para que valga la pena entregársela. Entonces, digamos, por descarte, nosotros en general se la entregaríamos a Bob porque aún así sin saber tocar la flauta, yo creo que tiene la oportunidad, como no tiene otras cosas con que entretenerse, de aprender o simplemente entretenerse, pues, a lo loco, digamos. Entonces, yo creo que sí, eso sería lo principal. Ok. ¿Quién me dijeron que era defensora de Ana? ¿Fabiana o Fernanda? Yo, profe, sí. Fabiana. Entonces, el argumento a favor de Ana. Bueno, yo diría más bien como darle la flauta a Ana porque ella sabe o no sé cómo utilizar esta. A cambio, el argumento de Bob me parece contradictorio porque si realmente no sabe usarla, no va a obtener una gran utilidad esta flauta, digámoslo así. Porque, primero, si Bob no tiene los recursos para comprarse una flauta, tampoco va a tener los recursos para que le den clases. Entonces, al fin y al cabo, nunca va a poder aprender a usar la flauta como lo podría hacer Ana. Algo así pensé yo, pero no sé. Ok. El grupo 2, Fiorella, Kembly, Kevin, Milena. Bueno, profe, nosotros se la dejamos a Bob porque nos parece que él tiene una vida con menos recursos y más necesidades que las otras dos muchachas. En el caso de Carla, si la construyó, en cualquier momento podría construir otra, porque sabe que es capaz de hacerlo. Y en el caso de Ana, si ella sabe tocar flauta, pues en algún momento tuvo una, porque si no, ¿cómo aprendió? Entonces el único que no ha tenido una es Bob y probablemente no la vaya a conseguir por sus medios, así que por eso se la dejamos a él. Ok. Daniel, Marcos, Mónica, Nazaret. Y nosotros nos basamos en Carla simplemente por el hecho que ella gastó su tiempo y un poco de sus recursos para realizar la flauta y nada que ver que vengan Ana y Bob y a querer quitársela o a pedírsela. Simplemente por el hecho de que Bob sea pobre, no tiene como eh, mucho más poder como para llegar a decir y que se la regalen, por decirlo así. Y Ana también tiene plata, entonces se puede comprar otra. Simplemente eso. Mm, ¿Qué significa ahí nada que ver? Y nada que ver, digo yo, que tiene plata, así que, o bueno, nada que ver de Bob. Creo que usaste con Bob, que nada que ver. Ah, ok. Y nada que ver, prácticamente decir que, y como que, veamos cómo lo puedo poner. Mm,
como no tiene sentido, por decirlo así, que Bob llegue y simplemente por ser pobre y no tener muchos recursos, y a querer quitarle algo que Carla realizó. Ok, ok. Felipe, Jordan, María, Nicole y Víctor. Bueno, profe, nosotros nos basamos que la carta, bueno, la flauta la iba a tener Carla, ya que ella fue la que la construyó. Bueno, sentándonos en cada argumento que dijo cada uno, pues que Ana dijo que, bueno, que ella se la tenía que dejar porque era la que sabía tocarla, aunque eso no significa que porque sepa tocarla se la tengan que dejar, ya que los demás pueden también aprender. Y como dicen los demás compañeros, si Carla aprendió es porque necesitó una flauta o ya tenía una flauta para poder aprender. Entonces, se podría decir que Bob y Carla pueden tener la misma posibilidad de aprender con la flauta. Bueno, como dicen los compañeros, nosotros dijimos que, bueno, Bob dice que no tiene recursos y que no tiene juguetes. Nos basamos más en la utilidad que va a ser la flauta, que es un instrumento que es para tocar, para aprender, no es para jugar. Entonces, llegamos a la conclusión que no la merecía porque aunque tenga menos oportunidades, no le va a dar la utilidad o no la va a utilizar de una manera correcta. Y al final quedamos con Carla, ya que aunque ella pueda crear su otra flauta, ella la creó, ella tomó su tiempo para fabricarla. Y si logró llegar a fabricar una flauta, puede llegar también a aprender a tocar con ella. Además de que también nos centramos, es como si yo me comprara un carro. Yo trabajo para tener ese carro y aunque no sepa manejar, tengo que practicar con él. Entonces es como muy absurdo el hecho de regalar algo por lo que usted trabajó. Entonces quedamos que era Carla la que merecía la flauta. Ok. Y Daelin, Fabi y John. Escogieron a Carla. Bueno, ya hablo yo. Nosotros escogimos a Carla porque, como mencionaron los otros compañeros, ella fue la que los fabricó, entonces nos pareció justo que ella se lo dejara. Y si ya quedaría en ella si le gustaría compartirlo o no. Ok. Entonces, digamos, cuando regresemos a clases, si llega el señor de mantenimiento que hizo la silla donde ustedes se van a sentar, ustedes le tienen que dar la silla al señor de mantenimiento. Esa sería la idea. Y ustedes se sientan en el piso. Y esa sería la idea del grupo 3, 4 y 5. Y no creo, Sí, ellos fueron los que hicieron la silla, no las hicieron ustedes, ¿verdad? pero sí, sería como un caso muy contradictorio porque él haría las sillas como para el uso de la universidad, mientras que Carla hizo la flauta y tal vez como para usarla ella. No lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Como lo sabe usted, ahí está también. Bueno, ¿cómo saben ustedes que el señor de mantenimiento no hizo la silla para hacerla él? Porque se le está pagando para que realice esa labor. Pero el argumento de ustedes es que él la hizo. ¿Él la hizo o no la hizo? ¿La hizo o no la hizo? Sí, me está diciendo que el consejo, bueno, sí, él la hizo, sí, él las hizo, él hizo las sillas. Ok, entonces Pero si el le señor pagaron llega y para se hacer las planta sillas ahí, para la universidad. el argumento de ustedes es que las hizo, ¿verdad? Ese es el argumento fuerza. O sea, él se planta ahí en la entrada de generales y le dice, Marcos, Dailin, entréguenme la silla porque él hizo la silla. Y no, porque la U le pagó, nosotros estamos pagando la U para poder utilizar los recursos. Entonces, no tiene como... No es un Si reclamo fuera justo. que si fuera que él llegó y las hizo así gratis y las puso ahí, digo, yo, está bien, son suyas, pero la U le está pagando para hacer eso. Bueno, supongamos que la U le está pagando. Pero el argumento de ustedes es que la fuerza está en quien las hizo. María Profe, una Paula. pregunta. ¿Por qué llegamos nosotros a tener la decisión sobre la flauta? ¿Cómo llegó a nuestras manos?
Ellos le pidieron a ustedes que decidieran. Ok. María Paula. Bueno, profe, con eso que usted acaba de decir, bueno, mi argumento sería este, el que creó la silla, pues tiene el fin de hacer la silla para un bien, y ese bien es pues el dinero. Él tuvo un trabajo, se lo asignaron y él en sí dice, ok, voy a hacer una silla porque ahí no nos está diciendo que él la hizo porque quiso, sino que el fin de él era hacer una silla para poder ganar. En cambio, Carla, ella la hizo porque quiso la flauta. Ella no nos dice que la creó para ser regalada o para ser vendida. Y si ella tuvo esas ganas de hacer la flauta, me imagino es porque ella quiso aprender. Sí, pero el argumento sigue siendo, el argumento de ustedes es, lo justo es que quien hace las cosas es el que se las tiene que dejar. Y los otros no deberían dejarse. Aunque sean más pobres o le den un mejor uso. Yo creo que muy probablemente ustedes le den mejor uso a 100 sillas, ustedes 23 le den mejor uso a 23 sillas que el señor de mantenimiento tenga 23 sillas en su casa. Sin embargo, él las hizo, no las hicieron ustedes. Ahora, queda otra duda con el grupo 2 y 3, que es, por ejemplo, si hoy nosotros tuviéramos una beca para la NASA, ¿a quién le deberíamos dar esa beca? Por ejemplo, yo estudié filosofía, a mí me deberían dar la beca para la NASA. Porque, no sé, gano menos que un profe de física. Probablemente gano menos que un profe de física. ¿Ustedes a quién se la darían? Y no, o sea, si vas para la NASA tendría que tener un conocimiento, pero a la vez es muy diferente porque, ok, Ana, que era la que sabía, le puede enseñar a Bob a tocar la flauta. ¿O no? O no, pero si se supone que son chiquitos, si son amigos, pues Ana No le puede sabemos enseñar si a son Bob. amigos. No, pero igual le puede enseñar. ¿O no? Pero si fuera el caso de que sí. Dijimos en el ejercicio que no vale meter otros criterios. No vale decir, mi tío les va a hacer una flauta a los 3 para que nadie llore. No vale hacer eso. Vale decir, los 3 son amigos. No sabemos si son amigos. A Carla le pagaron por hacer la flauta. No sabemos si a Carla le pagaron por hacer la flauta. No vale meter elementos por fuera. Porque si no es muy fácil. ¿Verdad? O sea, tenemos que jugar con los elementos que están en el dilema. Pues yo les compro los 3. De por sí las flautas valen 2,000 pesos en el bazar de la casa. O sea, no vale hacer eso porque la gracia es pensar el argumento, ¿verdad? Obviamente. No es un problema real, ¿verdad? Si fueran los 3 hijos de una mamá, normalmente lo que hacen es comprarle 3 flautas a cada uno o comprar una y que se la rote. O sea, los papás no tienen Profe, eso. Pero el dilema es qué es lo justo ahí y por qué. Ese es el dilema. Karina. Y luego Fiorella. Profe, es que, digamos, yo siento que no es comparable su argumento, digamos, o sea, su comparación de la NASA con la flauta, porque, digamos, si usted va a la NASA sin saber nada, de ahí, como peligroso. Pero si usted simplemente tiene una flauta, pero no sabe tocarla, pues puede como intentar tocarla mal, o sea, no importa. Igual, si usted no tiene nada con qué jugar, sería divertido de todas formas. Claro, pero es que ahí el argumento es, lo más justo sería lo que contribuya más a la igualdad. El problema es, ¿qué pasa si, si otra persona no tiene la capacidad? Porque yo también eventualmente podría aprender física teórica.
Así como Bob podría eventualmente aprender flauta o no. Claro que, porque lo que ustedes están viendo como diferente es la dimensión, digamos, la flauta y la beca para la NASA. Pero el argumento es el mismo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al profe de física? O Manuel, que por lo que veo de su portada, es músico. Entonces hay una beca para ir a estudiar música a México. ¿Quién es mejor que se la den? ¿A Manuel o a, no sé, a alguien que tenga menos recursos que Manuel? Porque el argumento tiene que ser consistente, ¿no? Esa es la gracia. Profe, es igual, perdón, compañera, una persona con recursos no necesitaría la beca, entonces simplemente puede ir por sus propios medios, digamos. La beca se la darían a una persona que no tiene los recursos para optar por ese puesto. Ok. Bueno, esto que ustedes acaban de ver, que acabamos de hacer en el ejercicio, se llama El dilema de la flauta. Y está en este libro, En la idea de la justicia, de Amartya Sen, muy interesante, está en la biblioteca, si lo quieren leer. Y yo quería que le hicieran el primer como ejercicio para que empezáramos a discutir esto que en la lectura se le llama la conceptualización antropológica del neoliberalismo, ¿verdad? Que es un término así muy de pandilla, ¿verdad? Muy de profe de filo. Pero este ejercicio a mí me gusta mucho porque es un debate en realidad sobre temas de justicia, que para eso sirve, para saber cuál es el argumento más justo. Y también me parece muy útil para ustedes porque a diferencia de lo que les enseñan en el cole, de que hay una respuesta correcta, ¿verdad? Entonces supongo que alguno de ustedes va a decir, bueno, ahora a continuación el profesor va a decir, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Verdad? Cuando le pregunté a Fiorella y al grupo de Fiorella y al grupo de Daniel por qué yo de la silla, supongo que el grupo 1 y el grupo 2 dijo, respondimos bien, y los del 3 y 4 respondieron mal. No, los del 3 y el 4 no respondieron mal, respondieron diferente. Es uno de esos ejercicios donde no existe la respuesta correcta. Lo correcto es la argumentación con la que cada uno lo hace. Es decir, los tres argumentos tienen argumentos y razones valederas de justicia suficientes. La gracia del ejercicio es que las personas puedan desarrollar los argumentos de justicia suficientes para hacer su caso y convencer a la mayoría. En este grupo la mayoría se tendió a inclinar por Carla. Hay algo que les voy a explicar yo ahorita de por qué nos tendemos, la mayoría se entiende a inclinar por Carla y una minoría importante por Bob, ¿verdad? Raro que no, creo que solo Fabiana defendió a Ana. Luego estaba por Ana también. Usted también estaba por Ana. Entonces tenemos dos minorías. Para por mí, Bob y por Ana. Lo de Carla, digamos, se complementa como que si soy un agricultor, yo aro la tierra, está en mi decisión vender o quedarme con el producto. Eso sería como parecido a lo de Carla, pero para mí sería como que Ana tendría la posibilidad de utilizar la flauta, sacarle el mejor potencial a la flauta misma. Entonces ella debería poseer la flauta, aunque no carece que los demás puedan tenerla o aprender, pero la que sabe ahorita mismo es ella. Entonces, para mi criterio, ella debería tener la flauta, no porque la posea, sino es porque sabe tocarla. Carla sabe fabricar flauta, entonces podría fabricar otra y Bob, él desea jugar. No se sabe si él desea aprender porque es tedioso aprender a tocar un instrumento. Claro, el argumento a favor de Ana es un argumento de justicia sobre la base de la capacidad, ¿verdad? Entonces, lo justo es que los recursos
estén asociados a quien tiene capacidad de utilizarlos de la mejor forma posible, ¿verdad? Que es un argumento, por ejemplo, que tiene mucho sentido cuando no es una flauta de lo que estamos hablando, sino que cuando estamos hablando es de una, por ejemplo, de una asignación de una beca, por ejemplo, como de una beca en especial, por ejemplo, como bueno, las universidades tienen mucho ese tipo de becas, como, creo que la de la universidad se llama la Humboldt y hay otra, la Fulbright, se llama en Estados Unidos, ¿verdad? Que es un argumento sobre la base de la capacidad, ¿verdad? Los recursos sería mejor asignárselos a aquellas personas que tengan la capacidad de usarlos de la mejor forma, ¿verdad? Entonces, Ana tendría que ser quien reciba los recursos porque es la única que puede usarlos bien. Y es un argumento que está por encima, en esa argumentación es más justa, porque con Bob no sabemos si él la va a usar o no, no se puede deducir de él que él aprenda, ¿verdad? Podría aprender, pero es podría aprender, ¿verdad? No se sabe si va a aprender, ¿verdad? Y como dijo Víctor, lo único que sabemos con certeza es que es en este momento que Ana es la que sabe tocar la flauta, ¿verdad? Y que por lo tanto sería a ella la que le correspondería. Digamos que lo más justo sería que fuera ella la que se lo llevara, ¿verdad? Entonces, como para cosas como para asignación de becas, como para asignación de becas de arte o becas de ciencia y tecnología, el argumento de la capacidad nos parece muy convincente, ¿verdad? Es decir, si se asigna una beca para música en este grupo, en general nosotros nos vamos a inclinar a que sea Manuel el que la agarre. ¿Por qué? Porque él es el que es el músico. ¿Para qué le van a dar beca de músico a alguien que no sabe hacerlo? Que va a desperdiciar ese recurso. Entonces, ese es el argumento de la capacidad, ¿verdad? El argumento B también es un argumento muy fuerte, que es el argumento de la igualdad, que es por el que se inclinaron el grupo 1 y el grupo 2, que es un argumento muy fuerte también, que tiene que ver con la idea de que la justicia reside en que la sociedad sea lo más igualitaria posible y que la igualdad es la que permite la capacidad y el trabajo. Es decir, que en el soporte de los otros dos argumentos, en el soporte del argumento que defiende la capacidad y el argumento que defiende, digamos, el trabajo propio, que sería el de Anne y el de Carla, está la igualdad, ¿verdad? Porque uno podría decir, claro, Bob en este momento no sabe tocar flauta, pero si no le asignamos esa flauta, nunca vamos a saber si Bob es un buen flautista o no. Porque en el caso de Carla y en el caso de Ana, como tienen los recursos suficientes, pueden comprársela si quieren, o pueden fabricarla, que Carla tiene la capacidad de fabricarla, y ahí podremos saber si son buenos flautistas o no. Pero Bob de entrada tiene suprimida esa posibilidad si no se la damos, ¿verdad? Entonces, el argumento de la capacidad es solo posible si hay igualdad, ¿verdad? Que ese es el argumento, no como para estas becas más especializadas, como la Fulbright y ese tipo de becas que dan las universidades, sino ese es el argumento del sistema de becas nuestro en general, ¿verdad? Es decir, ¿cómo vamos a saber? Bueno, de hecho, en el recinto de Tacares, como ustedes sabrán, en el recinto de San Ramón, la cantidad de estudiantes becados es siempre entre 86 y 90% de los estudiantes. Es decir, no sé, de ustedes 18, 19 serán becados probablemente. El argumento es ese, es decir, ¿cómo vamos a saber si alguien tiene la capacidad o no de ser, no sé, ingeniero en sistemas? Y si no le damos la computadora para que aprenda y para que lo tenga y para que veamos si sirve o si no sirve, ¿verdad? Sin ese argumento basado en la igualdad, no hay posibilidad de saber la capacidad de las personas. Es decir, si no
si no le das a las personas la posibilidad de que agarren un violín, lo trasteen y que vean si pueden tocar violín, nunca vamos a saber si esa persona es talentosa en el violín o no, ¿verdad? Y las personas que tienen la posibilidad de producir las cosas o tienen las capacidades para producir las cosas, no deben acaparar los recursos, sino que deben compartirlos para que la sociedad sea más igualitaria. Y esa es la razón. Y esa es la idea del sistema de becas de nosotros, básicamente, de las universidades públicas. Se las vamos a dar, sí, porque son los que tienen menos recursos. Y si no, nunca vamos a saber cuál capacidad y cuál posibilidad tienen. Esa es la cosa, ¿verdad? Tiene que ser una cosa de acceso universal, ¿verdad? Y el tercer argumento, que también hay razones por las que uno le parezca que la mayoría de gente se inclina, ahorita vamos a ver cuáles son las razones, es un argumento basado en el trabajo propio, que la idea lo más justo corresponde al respeto al trabajo propio. Y el trabajo propio está por encima de argumentos igualitarios o argumentos de la capacidad, ¿verdad? Tiene que ver con justamente como ha sido fruto de mi trabajo, lo justo es que yo disfrute de los frutos de mi trabajo. Y ese es el argumento. Es un argumento también, que por cierto puede ser un argumento muy de izquierda o puede ser un argumento muy de derecha, dependiendo, digamos, distintas miradas ideológicas pueden tener acuerdo en ese punto. O sea, gente... Sí, es como el movimiento campesino o movimiento obrero. Se basa en eso, que trabaja la tierra, necesitan trabajarla, entonces que dispongan de ella. Digamos, un argumento, por ejemplo, en los países, bueno, los países en los que ha habido reforma agraria y en las luchas agrarias que hay en Costa Rica, que las hay en el norte del país hay un sistema largo de ocupaciones de tierra, por cierto, desde hace rato. El argumento es eso, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Entonces, como yo trabajo la tierra y es el producto de mi trabajo, que las frutas crecen, ¿verdad? Entonces, lo justo es que yo reciba el fruto de mi trabajo, digamos, que no me lo quiten. Es un argumento que podrían tener los campesinos con sus productos, podría ser un argumento que tengan los trabajadores con su trabajo también. Por ejemplo, ahora que hay un debate en el país sobre si a los trabajadores de la salud les van a aumentar el salario, digamos, podrían argumentar como Carlos, ¿no? Es decir, ha sido producto de nuestro trabajo que el país superó la pandemia y por lo tanto sería injusto. Hemos trabajado para lograr esos objetivos y sería injusto que nos los quitaran, ¿verdad? Pero fíjense que también es un argumento que puede ser un argumento libertario, de derecha, digamos. Libertario en el sentido como movimiento libertario de Otto Guevara, ¿no? Libertario en el sentido anarquista. Por ejemplo, los empresarios que no quieren pagar impuestos normalmente argumentan así, ¿verdad? Lo que dicen es, el impuesto es confiscatorio y el Estado no me debería quitar impuestos porque yo fui el que trabajé por la riqueza y toda la riqueza que tengo no debería compartirla porque es mi riqueza. Entonces son dos argumentos que podrían estar como en los dos extremos del espectro ideológico, ¿verdad? Pero digamos, el eje de la argumentación está asociado al trabajo propio, ¿verdad? Entonces ahí tienen tres ejemplos, tres argumentaciones distintas, que no es que haya una que sea la buena y otra que sea la mala, digamos. O sea, si fuera una pregunta de examen, no hay respuesta buena y mala, lo que es bueno y malo es la argumentación, ¿verdad? Que eso es muy de filo, por cierto. Lo que es bueno es la argumentación. Y la gracia es que usted pueda, creo que fue María Paula, no fue Nicole, fue la que en el grupo 4 decía, bueno, yo le estoy diciendo a Víctor que me dé un argumento a ver si me convence de por qué se la tendría que dar a Ann. Ese es el ejercicio, ¿verdad? Es decir, que uno pueda
desarrollar cuál es el argumento por el cual a uno le parece más justo una determinada razón de justicia. Ahora, en especial, yo quería que nos centráramos en eso, porque, y ahora sí ya viene propiamente como la clase con la lectura, porque hoy empezábamos a ver esta lectura, Persona e Individuo en el Neoliberalismo, y vamos a hablar de la reconceptualización antropológica del neoliberalismo, que eso es uno de esos nombres muy rimbombantes que suena como las cosas que dice la gente que estudia filosofía, y hay que ver qué significa eso exactamente. Entonces, primero, esta palabra, concepto, que es una palabra que se usa mucho y probablemente ustedes ya la hayan oído, pero rara vez hay gente que se detiene a decirles, bueno, esto es un concepto, por si acaso. Entonces, el profe de filo les va a decir que es un concepto. El concepto es una construcción mental, en primer término. Entonces, esto es muy importante porque los conceptos no existen. No existen en la realidad como sillas, ¿se entiende? O como árboles o como pizarras, sino que es una construcción mental, ¿verdad? En una broma que hacía mi profe de filosofía, uno de mis profes de filosofía, Elio Gallardo, yo le tengo una gran estima, estaba polemizando con un señor que se llama Guillermo Balabás, es un señor, es el rector de la UAC, es un señor que trabajó en la Universidad de Costa Rica, es un señor muy conservador, y estaban discutiendo a partir de un concepto de la tradición marxista que se llama la lucha de clases, que no viene el caso en este momento, y tal vez lo vemos más adelante, pero es uno de los conceptos de la tradición marxista, la idea que el motor de la historia es la lucha de clases. Pero eso es un concepto, ¿verdad? Entonces, Guillermo Malabasi le decía a Elio Gallardo que él no veía la lucha de clases. Y Elio le respondió muy inteligentemente que obvio que no puede ver la lucha de clases porque la lucha de clases no se ve, la lucha de clases se piensa. Usted lo que puede ver es un señor con un megáfono, eso es lo que usted puede ver, o puede ver un grupo de señoras con unos carteles, o puede ver un grupo de campesinos con una tijera para cortar la cerca de una finca, eso es lo que usted puede ver, eso es lo que se ve. Pero las clases y la lucha de clases solo puede ser pensada, ¿verdad? Entonces, usted piensa con conceptos, ¿verdad? Entonces, los conceptos son construcciones mentales, no son árboles o martillos o lápices, ¿verdad? Es decir, esos son objetos visibles, pero el concepto es una construcción mental, con conceptos se piensa. Curiosamente, uno no puede captar la realidad más que a través de conceptos. Es decir, aunque parezca que es lo más abstracto, el concepto es en realidad lo más concreto que tenemos, porque no hay forma de entender la realidad, de captar la realidad más que a través de conceptos, ¿verdad? Porque nuestra experiencia sensible inmediata es muy limitada. La cantidad de cosas que nosotros podemos ver, que nosotros podemos sentir, que podemos oler, son muy pequeñas, ¿verdad? Es decir, ustedes pueden ver cómo aumentan los precios de la gasolina y pueden ver cómo aumentan los precios de la comida. Ustedes lo pueden ver porque cambian los numeritos cuando van a la pulpe ahí. Ya los chirulitos no valen 200, sino que valen 240. No sé cuánto valen los chirulitos actualmente. ¿Cuánto valen los chirulitos actualmente? No tengo idea. 250, 300, no sé cuánto valen los chirulitos. Ustedes pueden ver cómo cambian los precios de los chirulitos, pero para entender por qué cambian ocupan conceptos, ¿verdad? Ocupan conceptos como guerra, por ejemplo, como saqueo, como expansión imperial de Rusia, digamos. Esas cosas son conceptos, eso no, ustedes no pueden ver eso, ¿verdad? Las ranchitas ahora valen 150,
No sé cuáles son las ranchitas, no tengo el gusto, pero digamos, dentro de mi lista de chucherías siempre las bolitas de queso y los quechitos fueron un lugar muy importante en mi corazón, pero hace rato no los puedo comer. Mi hija es muy aficionada a las Takis, por cierto, me parecen terribles, pero le gustan esos. Concepto mental, el concepto es una construcción mental que surge por medio de la abstracción. Esta es otra palabra. Abstracción es lo que acabamos de hacer con el juego mental que hicimos, ¿verdad? Nosotros, si fuera una situación real, es decir, si a ustedes realmente les llegaran 3 niños, uno que se llama Ana, uno que se llama Bob, uno que se llama Carla, diciendo resuelva sobre la flauta, probablemente ustedes les decían, ahora, digamos, si son personas que ustedes quieran, ustedes lo que hubieran dicho es ya, yo le compro la flauta a los 3 y ya. Les compra 2 flautas en el bazar y se les regala a los 2 y ya, que se resuelva, ¿no? Eso es porque ustedes no hicieron abstracción de la cosa, ¿verdad? O sea, uno solo puede, o tal vez si estaban estudiando para la clase de filosofía, les dirían, vean, Willa, no me molesten, yo no voy a resolver eso, vayan con, ¿no? Pregúntenle a otras personas, ¿verdad? Eso es lo que uno hubiera hecho si no se hubiera abstraído del problema, es decir, como de las circunstancias precisas, concretas, en las que uno se le presenta un problema, sino que uno tiene que abstraerse, ¿verdad? De eso justamente para pensar. En el caso de ustedes, están pensando un problema que es la justicia, ¿verdad? No si es justo o no que mi hermano se haya comido todos los helados, o si es justo o no que mi hermana se haya llevado el pantalón que yo quería usar el fin de semana, sino que es la justicia en general. Entonces, eso necesita abstracción, ¿verdad? No están hablando de esta situación o esta circunstancia, sino que están abstrayéndose un poco de las circunstancias precisas, ¿verdad? Es una construcción mental que surge por medio de una abstracción. ¿Una abstracción de qué? De las esencias inteligibles. Las esencias es lo más importante. Inteligibles, que es que se pueden entender, es decir, no estamos hablando de esencias de cosas que no se pueden entender, sino de las cosas que sí podemos entender, o sea, que podemos captar, digamos, comprender los elementos. O sea, no estamos hablando de la esencia de Dios, ni de la esencia de, sí, metafísica, sino de esencias de cosas que podemos comprender, ¿verdad? Construcción mental que surge por medio de la abstracción de las esencias inteligibles o por la integración en clases o categorías. Y esto sirve para agrupar, que agrupan nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Entonces hoy tenemos esta idea, concepto. ¿Qué es un concepto? Porque aquí está hablando de la reconceptualización, dice la lectura. Entonces vamos a volver a conceptualizar, ¿verdad? ¿Y qué es un concepto? Es esto, es la construcción mental que surge por medio de la abstracción de las esencias inteligibles. Es decir, vamos a abstraer los elementos que son más importantes. Vamos a hacer una abstracción y con esa abstracción vamos a captar los elementos fundamentales y vamos a partir de ahí a hacer una construcción mental. Esto le decimos un concepto, ¿verdad? O la integración por clases y categorías que agrupan nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Las clases y las categorías son agrupaciones de algún tipo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes están agrupados, ustedes son una categoría, estudiantes universitarios, están agrupados. No son cualquier tipo de individuos, sino que están agrupados en una categoría específica, estudiantes universitarios. Y esto nos permite agrupar nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Los conceptos sirven para explicarnos y para retener nuevos conocimientos y nuevas experiencias, ¿verdad? Si uno no entendía por qué, no sé, por qué había un bloqueo a la entrada del barrio,
¿verdad? Y por qué todos, cada vez cada vez que es agosto, hay no sé, una huelga en la universidad, y uno no sabe por qué sucede eso. Entonces ya cuando entiende el concepto de lucha de clases, uno dice, claro, es que en agosto es la negociación del salario, y entonces el sindicato llama huelga en la universidad, y hay un estira y encoge con la administración para ver cuánto se va a pagar, y por eso es, claro, por eso es que en agosto hay huelgas en la universidad. Ese concepto le ayuda a tener una nueva experiencia que no tenía, que era por qué hay huelgas en agosto en la universidad, no, ¿verdad? ¿Por qué hay un bloqueo a la entrada de mi casa cuando normalmente no hay? ¿Verdad? Ese tipo de conceptos le ayudan a uno a comprender la realidad. Entonces, primero concepto. Entonces vamos a ver los conceptos. La idea es que vamos a conceptualizar una cosa que se llama neoliberalismo. Vamos a ver de qué trata. Pero antes hay otra palabra de esas de pandilla que usamos la gente que estudia filosofía, que es antropología. Esta es más rebuscada. Hay una carrera que se llama así, antropología, que ustedes la pueden estudiar. Es una carrera de ciencias sociales. En Tacares creo que no se puede estudiar, solo en Rodrigo Fácil se puede estudiar antropología. Pero hay una carrera de ciencias sociales que si ustedes quisieran podrían estudiarla. Pero en filosofía, antropología significa como otra cosa. Antropología significa el estudio filosófico del ser humano. Y este estudio filosófico del ser humano ha sido elaborado a lo largo de siglos y es actualmente objeto de atención de los filósofos. Esto tenía que ver más con la discusión que nosotros teníamos ahora, que es, ustedes tomaron la decisión de qué forma de distribuir la flauta era más justa sobre la base de un grupo de valores que ustedes tienen, ¿verdad? Los que se inclinaron más por Bob tenían un valor que era un valor importante, que era la igualdad, ¿verdad? Que aunque fuera por descarte, como hizo el grupo de Manuel, en general por descarte la igualdad terminó imponiéndose por encima de la capacidad o del trabajo propio. Pero es porque para ustedes un valor importante de los seres humanos es la igualdad. Los seres humanos deberíamos ser iguales. Entonces, esa forma en la que ustedes resolvieron el problema tenía que ver con una antropología filosófica, con una teoría de lo que el ser humano es, ¿verdad? Y lo mismo los otros grupos, también respondieron sobre la base de una cierta antropología filosófica, ¿verdad? Es decir, sobre una cierta idea de lo que el ser humano es o debe ser, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda idea. Y luego está la idea de neoliberalismo o liberalismo, ¿verdad? Liberalismo. Que además se le incluye un prefijo que es ahí, neo, que significa nuevo, neoliberalismo. Entonces es una palabra que en América Latina se usa mucho, que quiere decir el nuevo liberalismo, por lo tanto quiere decir que existe un viejo liberalismo. Neoliberalismo, el liberalismo original, el viejo liberalismo es una cosa del siglo XVI, y normalmente ahí uno incluye autores, por ejemplo, como Locke, que es el más importante, pero también ahí están Ferguson, Hume está aquí, John Stuart Mill, que estos ya no son siglo XVI, estos son siglo XVIII. ¿Verdad? Es un liberalismo viejo, digamos, antiguo, original. Bueno, Locke, y aquí también estarían Bastiat, y bueno, otros autores.
Nosotros le decimos neoliberalismo, y bueno, no, antes de eso, el liberalismo es por lo tanto una filosofía, también es una política, también es un programa económico que probablemente es, como ustedes conocen la palabra, en Costa Rica a veces aparece esa situación, ¿no? De que tal gobierno toma medidas neoliberales, tal gobierno es neoliberal, tal individuo es neoliberal. Entonces, normalmente ahí hace referencia al programa económico, ¿verdad? Y en el sentido común de nuestra época, normalmente no se habla de neoliberalismo. Neoliberalismo sobre todo es una palabra que usan los detractores del neoliberalismo, o sea, quien está en contra del neoliberalismo normalmente usan el término neoliberalismo. Y quienes están a favor del neoliberalismo no aceptan que son neoliberales y muchos no aceptan que exista tal cosa como el neoliberalismo. Por ejemplo, Eli Feinsack, que es bastante neoliberal, sostiene que no existe tal cosa como el neoliberalismo. Y él habla sobre todo de libre mercado. Esta es la palabra que usa. Que además, de manera muy extraña, lo usan como sinónimo también de democracia. Entonces a veces hablan democracias de mercado. Que es una tontería porque no tiene que ver nada una cosa con la otra, pero digamos son forma de hablar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre la reconceptualización ideológica del neoliberalismo, pero eso nos obliga a hacer un pequeño rodeo con este problema de la antropología filosófica, que yo quería que nos detuviéramos en eso, porque es un tema que me interesa que ustedes lo piensen un poco, porque lo que quiere decir el término antropología, quiere decir a lo largo de la historia, o tal vez para hacerlo más fácil todavía, nosotros tenemos una idea en nuestra época ya hecha de lo que los seres humanos son, ¿verdad? Y por eso, digamos, ustedes pudieron tomar esta decisión de cuál era la decisión más justa para tomar en relación con la flauta. Pero es porque ustedes ya tienen una cierta antropología filosófica, o sea, ustedes ya tienen una cierta forma en la que ven a los seres humanos y que es parte de su sentido común. Aquí está la primera palabra. Entonces, esta hojita, que creo que no se las he puesto en mediación, se las pongo apenas terminemos. Es una hojita que el profe les hizo para que pensaran en este problema de la antropología y el sentido común de las distintas épocas históricas. Es decir, cuál es la teoría del ser humano que existe y cuál es el sentido común que existe sobre el ser humano en las distintas épocas históricas. ¿Qué es esta palabra sentido común? Que es una de las palabras que más, ¿cómo se dice? Que más buena prensa tiene en nuestra época, ¿verdad? Y que ustedes probablemente han oído alguna vez señalando la idea es que es una cosa de sentido común, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a qué cosa le decimos nosotros que es sentido común? Compromiso. Creo yo que es el ordenamiento de la sociedad en su momento histórico. No sé si puedo darme a explicar bien. Es como el pensamiento cultural, tal vez se podría decir, de cómo se percibe cómo es la sociedad en sí. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero es un escalafón más abajito, ¿verdad? Más abajo, ok. Sí, esta palabra, sentido común, ¿alguna vez la han usado ustedes? Son dos palabras en realidad. No usan esa palabra ustedes, sentido común, solo después de general, no van a empezar a usar. Profe, Sí, Karina. yo siento que es como
lo típico, digamos, entonces es como lo más sencillo de pensar o así. Lo típico, dice Karina. ¿Víctor iba a decir algo más? No, creo que Víctor no iba a decir algo más. ¿Alguien más usa la palabra sentido común? ¿Alguna la ha usado? Bueno, tal vez hay una que ustedes sí usan más. Es que siento que es algo que se tiene por hecho. Algo que se tiene por hecho. Que, Okay. que es verídico y que todos saben que posee y que algo que uno ve obvio. Claro, muy bien, Jeremy. Se acaba de ser acreedor de una bolsa de jocotes. El sentido común es cuando uno dice obvio. La palabra que ustedes, que los costarricenses normalmente usan para referirse a eso es, di, obvio, ¿verdad? Cuando ustedes están discutiendo con alguien, ¿verdad? Uno dice, di, mae, obvio que sí, ¿verdad? Entonces, fíjense en cuáles circunstancias ustedes dicen, di, obvio, ¿verdad? ¿En qué circunstancias uno dice esa expresión? Que es como normalmente los costarricenses, antes de recibir la clase de estudios generales en filosofía, dicen, di, eso es de sentido común, ¿verdad? No dicen, eso es de sentido común, sino que dicen, di, obvio. ¿En qué cosas nosotros decimos, di, obvio? ¿Cómo qué cosas? Denme un ejemplo de cómo, cuándo usarían esa expresión. Nadie usa esa expresión. Ya es comentario del señor mayor. La gente joven no usa la expresión obvio. No sé, es que no se me viene ninguna ocasión en mi mente o hipotéticamente algún caso por el momento. Son cosas que suceden de un pronto a otro cuando uno está en una conversación, pero la verdad es un poco difícil así como sacarlo de repente. ¿No? Sí, esporádicamente. Una persona dice algo y dice, obvio, sí, obvio, eso es obvio. Sí, pero no sé en qué contexto. Pero sí como que imponerle una situación está difícil. Nicole, las tablas. Profe, sí, cuando yo digo, por ejemplo, 2 más 2 es 4, para mí es obvio y para mí eso es sentido común. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, es obvio, es sentido común, ¿verdad? Hay muchas situaciones, ¿no? Si alguien le preguntara, hey, hay que pagar el pase para ir a tal lado, me dice, sí, obvio. O se puede, cuando uno le pregunte, cuando uno se pone un extranjero y le dicen, ¿esa agua se puede tomar? Y uno dice, sí, obvio, sí, se puede. Obvio. Entonces, los costarricenses normalmente usan esa palabra, obvio, sentido común. Entonces, el sentido común es aquello que nos parece obvio, ¿verdad? Dijeron algo que nos parece obvio, que nos parece típico, algo que nos parece establecido. Las tres definiciones están muy bien. Ese es el sentido común. El sentido común es lo que uno usa para las operaciones cotidianas, ¿verdad? Y es aquello que nos parece obvio. Ese es el sentido común. Y el sentido común sirve para las operaciones cotidianas, ¿verdad? Y nosotros permanentemente estamos usando el sentido común para actuar. Por ejemplo, si yo les dijera, bueno, para venir a la universidad primero tienen que levantarse, bañarse, ponerse la ropa y venir a la U, ¿verdad? Ustedes me dirían, di, profe, obvio, no podría ser de otra forma, ¿verdad? Andrés dice, en mi opinión se reducen las cosas más elementales, como ejemplo el agua moja. Claro, el agua moja, es obvio. Y si yo le dijera eso también, ¿verdad? Si yo le dijera, bueno, para venir a la universidad primero tienen que levantarse, luego bañarse, luego ponerse la ropa y luego venir, se dirían, obvio, di, profe, no me voy a bañar con la ropa puesta, ¿verdad? Sería una falta de sentido común que alguien se meta al baño con la ropa puesta, ¿verdad? Y luego viniera a la universidad. Es obvio que el orden de tareas es
levantarse, bañarse, ponerse la ropa, venir a la universidad. No podría ser venir a la universidad, bañarse, ponerse la ropa, desayunar. No podría ser esa, no sería de sentido común eso, ¿verdad? Pero el sentido común también es un condensado, ¿verdad? Este es el problema, el sentido común, y es muy querido en nuestra época. Y es muy normal, por ejemplo, que los políticos y las personas con poder digan, es que eso es de sentido común, hay que tener políticas de sentido común, ¿no? Es obvio que tenemos que hacer tal cosa, ¿verdad? En el sentido de que el sentido común tiene muy buena prensa porque quiere decir que es algo que es tan obvio que todos reconocemos que es así, ¿verdad? El problema, hay varios problemas ahí. Hay uno más complicado que es que en nuestra sociedad, aunque parece que es una sociedad muy sencilla, en apariencia es muy sencilla, en realidad es una sociedad extraordinariamente compleja, ¿verdad? En sus formas más básicas. Entonces, el obvio llega hasta un límite muy como inmediato, como dijo Manuela, muy como el agua moja. Es decir, es obvio que si usted sale sin un paraguas, se va a mojar, ¿verdad? Hasta ahí puede funcionar el sentido común. Es obvio que primero tengo que poner el plato, luego echar la leche y luego echar el cereal. No puedo echar primero el cereal, luego poner el plato y luego la leche, porque se riega la leche. Eso sería lo obvio. Pero, por ejemplo, si uno pregunta ¿por qué el pasaje de autobús ayer valía 400 colones y dentro de 2 semanas vale 600? Ahí, si uno pregunta por qué subió el pasaje de bus, que es una cosa como muy inmediata, a uno no puede, uno lo que parece obvio es que sube el pasaje de bus. Pero si uno pregunta por qué, ahí el sentido común se pierde. El sentido común no tiene respuesta para eso, ¿verdad? Porque la respuesta sería, bueno, dice es que a veces suben los buses. Ajá, ¿por qué suben los buses? Y bueno, porque el combustible está más caro, obviamente. Ah, ok, pero ¿por qué está más caro el combustible? Ah, bueno, porque por la ley de la oferta y la demanda y hay menos combustible y bueno, y como hay menos combustible está más caro. Ah, y bueno, ¿y por qué hay menos combustible? Bueno, porque hay una guerra en Ucrania y en Rusia y entonces hay una lucha por tener combustible. Y porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Y entonces ahí ya el sentido común se pierde porque tiene que explicar por qué hay una guerra, que se combate a miles de kilómetros de distancia, explica que yo tenga que pagar 200 colones más en el bus. Eso ya no es de sentido común. No tiene nada que ver con el sentido común. Es una explicación extraordinariamente compleja para entender ¿por qué tengo que pagar 200 colones más? Si ayer pagué 400, ¿por qué hoy tengo que pagar 600? Si es la misma ruta, si soy la misma persona, si es el mismo don Joaquín que va en el mismo bus de siempre, es el mismo bus destartalado en el que siempre me monto, ¿por qué tengo que pagar más? ¿Verdad? Y esa explicación no es de sentido común. Es una explicación muy compleja, ¿verdad? Si uno pregunta, por ejemplo, ¿por qué hay guerras? Que es una pregunta obvia porque es la respuesta a por qué es que el combustible es más caro. Si uno pregunta, ¿por qué hay una guerra? ¿Por qué no nos arreglamos hablando? ¿Verdad? Entonces ahí ya el sentido común no sirve de mucho, ¿verdad? Porque lo que empieza a decir es respuestas como es que así son los seres humanos son egoístas, la gente, no sé, siempre quiere arrebatarle a los demás lo que es de ellos, ¿verdad? Y todas esas explicaciones revelan otro nivel del sentido común. ¿Verdad? Revelan otro nivel del sentido común. Ahí ya el sentido común no son las cosas que son obvias, sino que es el sentido común es como en realidad una forma primera de filosofía espontánea. Porque fíjense que aquí ya lo que hay
empezamos con una cosa obvia, que es, hoy subió el pasaje de bus y tengo que pagar 200 pesos más. Y llegamos hasta que hay una guerra en Ucrania. Y la pregunta es, digo, ¿por qué hay una guerra? Y ahí ya lo que hay es una antropología. No, los seres humanos son egoístas, los seres humanos le quieren quitar las cosas a los demás, pero eso ya no es sentido común. Es una concepción de cómo los seres humanos somos. Eso es una antropología. Es otra cosa y no tiene nada que ver con el sentido común. Entonces el sentido común es como esta forma primera de filosofía espontánea que todos tenemos. Por eso Gramsci decía, Antonio Gramsci, un filósofo marxista, decía que en un cierto sentido todos los seres humanos son filósofos porque todos tienen sentido común, todos tienen como una forma espontánea de filosofía para explicarse el mundo, la naturaleza, las cosas, aunque nunca hayan puesto un pie en una clase de generales, nunca hayan ido a esta clase, todos tienen alguna forma de explicar por qué tienen que pagar 200 colones más por el pase. Alguna cosa, ¿verdad? Alguna explicación. Entonces, el sentido común es una forma primera, espontánea de la filosofía, que combina la lógica del lenguaje en un primer momento, el folclore, digamos, de la cultura popular, y como los elementos como más básicos del pensamiento religioso. Es muy normal también cuando a alguien le preguntan algo que es complejo de explicar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué murieron 9 personas en Cambronero el fin de semana? Que las personas digan, bueno, es que así es la naturaleza, ¿verdad? O bueno, así lo quiso Dios, ¿verdad? Ese tipo de explicaciones son como explicaciones que uno hace, que las personas hacen de manera espontánea para explicar una cosa que por lo demás es muy complejo, ¿verdad? Porque ahí habría que explicar por qué, siendo eso por qué la gente se fue por ahí y no por otra ruta que es más segura. Y dicen, bueno, pero es que la 27 hay que pagar y la gente normalmente prefiere no pagar, entonces hay que ir por otra ruta por la que no se paga. Y además, este es el año más lluvioso del país porque hay una cosa que se llama el cambio climático que afecta la cantidad de lluvia que tenemos y también hay un recorte presupuestario en absolutamente todas las instituciones que hace que hace 10 años nadie repare la ruta 1, la ruta Cambronero, y eso eventualmente bueno, el gobierno pide que la empresa que está concesionada, que tiene concesionada la carretera 27, libere las vías. La empresa dice que no va a liberar ninguna vía. Entonces hay una apresura y hay una orden para que se abra la ruta a la otra, la 1, a la mayor brevedad posible, y luego viene el derrumbe y mata a las personas. Entonces es una explicación muy compleja para explicar algo que normalmente otras personas explican por, es que contra la naturaleza no se puede. O bueno, es una desgracia. Dios sabrá lo que hace, ¿verdad? Entonces, ese tipo de explicaciones de sentido común, lo que tienen es como una mezcla salvaje, una mezcla no muy bien hecha, de lenguaje, de folclore y de elementos básicos del pensamiento religioso. No de una religiosidad muy sofisticada, sino una religiosidad como muy elemental, ¿verdad? Hay un Dios y Dios dirige los destinos de la humanidad y sabe lo que hace, ¿verdad? No más sofisticado que eso. O elementos básicos sí, del folk, de la cultura popular, ¿no? Como de los... por ejemplo, mi abuelita, ¿verdad? Como para explicarse por qué no hay sistemas de ascenso social en Guanacaste, decía, que no lo explicaba de esta forma, ¿verdad? Mi familia por parte de madre del Guanacaste profundo, Filadelfia, Guanacaste. Decía, es que el que nace para maceta, el corredor no pasa, ¿verdad? Lo que quiere decir que lo que ella quería transmitir es, sí, las clases sociales son extraordinariamente rígidas, extraordinariamente duras y normalmente quien nace en una clase social se mantiene en esa clase social por el paso del tiempo. Pero como no tenía ese vocabulario para explicarlo, lo que decía es,
bueno, ¿no? El que nace para maceta, el corredor no pasa. Esa es la idea, ¿verdad? Y eso es folk, ¿verdad? Es como una explicación de cómo es que el mundo ocurre, sucede. Sentido común. El sentido común en general, además, es el sentido común de las, en realidad es la conciencia, las ideas, la ideología, dice Carlos Marx, de la clase dominante. Por eso es que a nosotros siempre nos parece que las clases dominantes siempre han existido, aunque no es verdad históricamente. Entonces a nosotros la dominación, las clases sociales nos parecen como una cosa natural, ¿verdad? Nuestro sentido común nos dice así, si uno le pregunta, bueno, ¿por qué hay ricos y por qué hay pobres? ¿Verdad? ¿Por qué no somos iguales? Y uno dice, no, es que así ha sido siempre, siempre ha habido ricos y siempre ha habido pobres. Eso es así como siempre ha habido montañas y siempre ha habido ríos, siempre ha habido ricos y siempre ha habido pobres. Así funciona, ¿verdad? Entonces, en general el sentido, ¿verdad? O en una frase más religiosa, así como hay un Dios en los cielos, así hay un Dios en la tierra, y ese Dios es el rey, ¿verdad? Así como hay un rey en los cielos, así hay un rey en la tierra. Y por eso es que hay gobernantes, porque si hay un gobernante de los cielos, tiene que haber un gobernante en la tierra, ¿verdad? Entonces, en general, el sentido común, aunque nos sirve obviamente mucho para actuar en nuestra vida, para no llegar con la camisa al revés a la universidad, o para no derramar la leche, o para no mojarnos cuando salimos después de las 2 de la tarde, no nos sirve para explicar cosas más complejas de la vida social, y de hecho nos confunde extraordinariamente cuando queremos entender cosas más de la vida social, porque el sentido común en general es una interiorización, una aceptación acrítica de la visión general que las clases dominantes tienen sobre el mundo y sobre la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con este problema que habíamos dicho de la antropología filosófica. Una de las cosas que uno aprende cuando viene a generales y viene a las clases de filosofía y a la universidad es que las cosas que nosotros hoy damos por obvias y por sentadas no siempre han sido así. Es decir, los seres humanos hemos tenido distintas formas a lo largo de la historia de entender cómo deben ser los seres humanos, ¿verdad? Y cómo debe ser la religiosidad, y cómo debe ser el saber privilegiado, y cómo debe ser una vida buena, y cómo debe ser la familia, cuál es nuestra relación con la naturaleza, cuál es nuestra relación con la historia, cuál es nuestra relación con las formas políticas, con la ciudad. Y eso ha cambiado a lo largo de la historia. Nosotros podríamos decir que ha cambiado la antropología filosófica, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en este cuadro vienen varias explicaciones de formas distintas en las que se vio el mundo, ¿verdad? Porque los seres humanos también tenemos visiones de mundo, ¿verdad? Todos ustedes tienen visión de mundo, igual que yo, y todas las personas, aunque no lo sepamos, ¿verdad? ¿Y qué es una visión de mundo? Es una explicación sistemática de cuáles son las relaciones que los seres humanos tenemos con el cosmos, con la naturaleza, con la sociedad y con nosotros mismos. Es una visión de mundo. Todos la tenemos. Y de hecho es parte de nuestro sentido común. Pero la visión de mundo es el condensado de los valores de una época social de larga duración, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una visión de mundo que coincide, digamos, con la visión burguesa del mundo, ¿verdad? Entonces las cosas que apreciamos, las cosas que valoramos, las formas en las que entendemos que tiene que ser la familia, las formas en las que entendemos que tiene que ser nuestra religiosidad, todas como que calzan con las visiones burguesas del mundo, ¿verdad?
Entonces, desde el punto de vista de la antropología, nosotros podemos ver que en nuestra época, digamos, si dividimos a lo largo del tiempo de la historia en el mundo antiguo, el mundo medieval y el mundo moderno, uno puede ver antropologías distintas de cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, para el mundo griego, el ser humano, el hombre, es el héroe, ¿verdad? Que es como Odiseo. Y el valor principal que tiene que tener es esta idea, esta palabra que es difícil de traducir, que es sofrosine, que significa buen sentido, prudencia, cordura, sensatez, inteligencia, moderación, templanza, modestia, sencillez, decencia, ¿verdad? Responde al ideal romano este, que es el honeste vivire. Y nadie explica cómo y por qué el cuerpo humano pertenece al mundo de la naturaleza y causal y al espíritu, es decir, el mundo de los valores y la libertad, menos aún porque estos dos mundos no son armónicos. Ese es el problema de las pasiones. Nuestros instintos empujan ciegamente a veces a actuar contra lo que se debe ser, esas son las pasiones, y otros hacia el bien. No hay otro lenguaje para esto. Y el tercer valor ético consiste en lograr que el espíritu domine sobre los instintos, frenando las pasiones, estimulando los instintos cuando ciegamente van hacia el bien. Los griegos llamaban esto sofrosine, que es el dominio en general sobre el espíritu, sobre el cuerpo, ¿verdad? Para frenar las pasiones. El honeste vivir, dicen los romanos. Entonces, ¿por qué es importante Odiseo? ¿Por qué es importante la Odisea en el mundo clásico griego? Porque en esa historia está representado esta idea que es la idea del héroe que puede controlar las pasiones, ¿verdad? Es decir, los seres humanos somos una doble naturaleza para el mundo antiguo, que tenemos una parte divina, que es el alma y la inteligencia, que eso nos conecta con los dioses, y una parte animal, que también la tenemos, que es lo que nos conecta con las pasiones, ¿verdad? Y justamente la sofrosine, ¿verdad? La prudencia, la templanza, lo que significa es la capacidad del espíritu de gobernar sobre las pasiones, ¿verdad? Por eso es que Odiseo, en la Odisea, por ejemplo, cuando oye los cantos de sirena, que son la representación de las pasiones, ¿verdad? Del deseo, sin más, se amarra a un mástil, ¿verdad? Y se pone cera en los oídos, ¿verdad? Para no dejarse llevar por las pasiones, por las tentaciones, ¿verdad? Todas las historias del mundo griego, la Odisea, Ícaro, o sea, todos tienen que ver con no dejarse llevar por la pasión, no dejarse llevar por el deseo y encontrar la templanza, que es un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio entre querer comportarse como los dioses, que es lo que quiere hacer Ícaro y por eso es castigado, o querer comportarse como los animales, que es lo que hacen los marineros de Odiseo y por eso los transforman en chanchos, ¿verdad? El ser humano es un justo medio entre la bestia y los dioses. Y entonces ese es el ideal de ser humano, es ese, ¿verdad? Y ese ideal está representado por Homero, por Aquiles, no, por Homero no, por Odiseo, por Aquiles, por Hércules, ¿verdad? Es la idea. El cristianismo, que dominó durante casi 10 años, tiene otra idea de cuál es la antropología de los seres humanos, que es la antropología de la caída, la antropología del pecado original, ¿verdad? La idea es que ahí, que es la idea que dominó la inmensa mayoría de la vida europea desde el siglo IV hasta el siglo XIV más o menos, y que ha llegado a América Latina por la vía de la influencia de la Iglesia Católica, que sigue teniendo mucho de esa antropología dentro de su ideología, que es la idea de la naturaleza caída de los seres humanos. Es decir, los seres humanos tienen una parte divina, que es el alma, pero vivían en el paraíso y producto de tomar la manzana
de todas las ciencias, pierden el paraíso y eso se llama el pecado original, ¿verdad? Y eso quiere decir que los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Tenemos una naturaleza caída, hay un vacío metafísico que no se puede llenar nuevamente. Eso hace que tengamos una naturaleza lábil, esa es la idea. Y lábil quiere decir que estamos pandeados como para el lado malo, ¿verdad? Que es pudiendo elegir el bien y el mal, tendemos a elegir como el lado malo, ¿verdad? Y aunque tenemos libre albedrío, al final nosotros elegimos, porque tenemos alma, los seres humanos están inclinados al mal, están inclinados al pecado. Por eso tienen que confesarse permanentemente, porque están como inclinados para el lado malo, están inclinados al pecado. Y esa es su naturaleza, la naturaleza caída, ¿verdad? Esa es otra antropología. Y nosotros ya no, en la modernidad, y esto es lo que tiene que ver justamente con la antropología del liberalismo, del neoliberalismo, nosotros consideramos que los seres humanos son hombres egoístas, racionales y calculadores. Esa es la antropología. Aunque en nuestra vida conviven la antropología griega, la idea de la templanza, ¿verdad? De equilibrar las pasiones, de controlar las pasiones y que el espíritu gobierne sobre las pasiones. O la antropología católica, cristiana, de la naturaleza caída, la idea de que la carne es débil, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Como dice la canción de salsa, ¿no? Eso, de que el cuerpo no está hecho de metal, eso es una canción muy antropológica, ¿verdad? En el sentido de sí, efectivamente la carne es débil, está como inclinada para el mal. Nosotros lo que creemos de los seres humanos es que los seres humanos son racionales, calculadores y egoístas. Esa es la idea que nosotros tenemos como antropológicamente. Racional, en este caso, significa racional significa tres cosas normalmente. Significa que tiene la capacidad de informarse, o sea, que tiene la capacidad de tomar información del medio. Los seres humanos tenemos la capacidad de tomar información del medio, no quiere decir ver telenoticias, sino que, por ejemplo, uno se levanta en la mañana y ve que está nublado y no capta esa información del medio y dice, claro, va a llover desde temprano. Eso es informarse, tenemos la capacidad de informarnos. Que puede ser eso, desde captar la información del medio hasta informarnos en el sentido de ver telenoticias y ver noticias y leer el financiero y saber que va a venir un desplome de calcular que va a venir un desplome de la Bolsa de Nueva York y sacar las acciones que tenemos de la Bolsa de Nueva York para no tener pérdidas. Ambas cosas son informarse, ¿verdad? Pero el elemento es eso, tenemos la capacidad de captar información del medio. Tenemos la capacidad de tener medios y fines correspondientes. Es decir, nos damos fines y nos damos los medios para tales fines, ¿verdad? Y eso es un comportamiento racional. Es decir, ustedes quieren pasar este curso y entonces el medio para pasar ese curso es venir a todas las clases, ¿verdad? Si alguien no viniera nunca a las clases, ¿verdad? Faltara desde el día 1 y llegara al día 16 y dijera, profe, ¿por qué me quedé? Y yo le dijera, bueno, es que usted no vino a ninguna de las 16 clases. Yo consideraría que eso es un comportamiento que no es racional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay forma de que usted pase un curso si falta las 16 clases. No es racional que eso suceda, ¿verdad? Entonces, uno se da un medio, un determinado fin y se da los medios para ese fin. Si los medios y los fines no corresponden, nosotros decimos que es un comportamiento irracional, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien reclame que se quedó después de faltar 16 días, 16 semanas a las clases. Eso nosotros no lo consideraríamos un comportamiento racional, ¿verdad? Qué sé yo, que alguien quiera sembrar una flor en una maceta y para sembrar una flor en una maceta utilice un tractor para hacerlo, ¿verdad? Eso tampoco lo consideraríamos un comportamiento racional.
¿Por qué? Porque el fin es sembrar la maceta y el medio que se está utilizando es demasiado desproporcionado para lograr el fin que se quiere, ¿verdad? Entonces, los medios tienen que ser adecuados a los fines. Los medios no tienen que ser muy pequeños en relación con los fines, ni pueden ser muy grandes con relación con los fines. Tienen que ser adecuados, medios y fines, ¿verdad? Es comportamiento racional. Y la otra es que después de informarse y después de establecer fines y medios para los objetivos, toma una decisión sobre la base del autointerés. Es decir, si se supondría que racionalmente, si yo les dijera, ¿qué prefieren? ¿Hacer un examen o que yo les regale los puntos? Ustedes después de tomar esa información, el profe está diciendo que va a regalar los puntos. De medir el interés y el medio. Es decir, yo estoy interesado en pasar el curso y el medio que tengo para pasar el curso es pasar los exámenes. Y luego el profe está diciendo que nos va a regalar los puntos. Entonces, sería producto de su propio interés que acepten esa oferta del profe. Digan, sí, profe, está bien, estamos de acuerdo con que nos regale los puntos. Ustedes considerarían que sería un comportamiento irracional si alguno de ustedes dijera, no, profe, yo no quiero que me regale los puntos, yo quiero hacer el examen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque considerarían que no está teniendo un comportamiento autointeresado, o sea, como que está comportándose en contra de su propio interés, y eso en general nosotros lo consideramos irracional, ¿verdad? Entonces, los seres humanos son racionales en ese sentido, por lo tanto son calculadores, es decir, siempre están calculando cuál es su interés específico en ese momento, ¿verdad? Y son egoístas, aunque es más correcto decir autointeresados. Esa es la idea. Esta es la antropología que nosotros tenemos de los seres humanos contemporáneos. Esa es la antropología, es digamos, a grandes rasgos, aunque lo podemos ver con más detalle, la antropología que existe en el liberalismo clásico, es decir, en Locke, Bentham, John Stuart Mill, Hayek, ¿verdad? De los que habla el autor. Pero uno puede hacer una confección más detallada de lo que se considera que es parte de la antropología filosófica. Pero yo quería darle una vuelta a esto justamente porque esto que a nosotros nos parece muy obvio y que permite que en nuestra sociedad, por ejemplo, gente como Elon Musk, por ejemplo, que es el hombre más rico del planeta, sea súper admirado, o Bill Gates, o quien otros así, Jeff Bezos de Amazon, que sean súper admirados, ¿verdad? Y fíjense que también dentro de, no solo esto creo que es obvio, ¿no? Son gente muy admirada. De hecho, si uno habla mal en contra, es muy gracioso, si uno habla mal en contra de Elon Musk, normalmente aparece un montón de gente random ahí en las redes sociales a decir que es una barbaridad. ¿Cómo va a decir eso usted? Pero también, digamos, a nivel puramente ideológico, si ustedes se fijan, hay un montón de superhéroes que uno los admira porque son superhéroes, qué sé yo, uno no los admira, a uno les gustan las películas, pero son todos ricos. Por ejemplo, Batman, ¿verdad? O sea, hay un pasaje que está muy bien hecho, o sea, muy ideológico, muy refleja esa antropología, que está en la Liga de la Justicia, en la de Zack Snyder, ¿verdad? Que hay un momento en el que creo que Flash le pregunta a Batman que cuál es su superpoder y la respuesta que da Batman es soy rico. Ese es su superpoder, ¿verdad? Y ese es el superpoder de Batman, que es rico, ¿verdad? Y el otro es Iron Man, que creo que es en Iron Man 2, ¿verdad? Hay un pasaje también muy en esa clave, que lo que él dice es, yo privaticé la guerra,
yo privaticé la paz. Entonces la frase creo que es en Iron Man 2 que habla de eso. ¿Verdad? Ahí tenemos dos ejemplos también, digamos, de superhéroes que son súper ricos. Y esto, que calza mucho con esta idea, digamos, tantos estos personajes reales como estos personajes ficticios, calzan con esta antropología de lo que nosotros creemos que son los seres humanos, ¿verdad? Que es seres racionales, calculadores, egoístas, ¿verdad? Autointeresados. Y eso yo quería que lo contrastáramos porque en realidad, aunque a ustedes esto les puede parecer muy obvio, en realidad no lo es. Hay una bulla de alguien. No lo es porque si se fijan, esto solo tiene sentido en la época moderna. Digamos, solo en la época moderna alguien como Elon Musk podría ser considerado una persona respetable. O solo en nuestra época hay superhéroes como Batman. Digamos, si ustedes intentan buscar cuál es, si el profe les preguntara, ¿cuál es el equivalente de Batman en la Odisea? Bro, ¿cuál es el equivalente de Batman en el Cid Campeador? Sería una gran pregunta para el examen, por cierto. Primero se enclocharían, luego darían vueltas, y luego tendrían que llegar a la conclusión de que no existe Batman en la Odisea, ni existe Batman en el mío Cid, ¿verdad? Porque justamente lo que Frank Hinkelambert, que es una lectura que ustedes tienen en la mediación, habla de la religión del mercado, ¿verdad? La religión de la riqueza, es una cosa que es muy moderna, muy reciente, que es de la época moderna y que se ha visto como más exaltado en los últimos 40 años. Si ustedes se fijan, todas las grandes religiones, todas las grandes filosofías, todas las grandes obras de arte previas al capitalismo tienen una extraordinaria desconfianza de la riqueza y de la gente rica. Extraordinaria desconfianza. Religiones, filosofías, obras de arte. Porque la antropología filosófica de la época es otra, ¿verdad? Es decir, si yo les preguntara, ¿cuánto ganó Odiseo por hacer lo que hizo en la Odisea? La respuesta es nada, perdió todo, ¿verdad? ¿Cuánto ganó el Quijote por hacer lo que hizo en el Quijote? Nada, perdió todo, ¿verdad? ¿Cuánto ganó Jesucristo por hacer lo que hizo en el Nuevo Testamento? Nada. No ganó absolutamente nada, ¿verdad? Si ustedes se fijan con detalle, absolutamente todas las grandes religiones, todas las grandes filosofías, todas las grandes culturas antiguas tienen una extraordinaria animadversión a los hombres calculadores, egoístas, irracionales, justamente porque tienen otra antropología, digamos, son otros los valores que sostienen que se sostienen en esa sociedad. Solo hay dos ejemplos que les quería poner. No, estas son las 9:56. Dos ejemplos que ya no les puse porque son las 9:56 y para verlos en detalle tendríamos que verlo en la otra clase, pero la otra clase vamos a seguir con esta lectura y justo vamos a hablar de este problema, de bueno, qué significa la antropología filosófica del neoliberalismo y cuáles cualidades tienen. ¿Sí, Fabiana? ¿Sí? Pero una pregunta sobre el examen. Según el cronograma es la otra semana y sería presencial. ¿Cómo sería con ello? ¿No es la otra semana? Es el Eso 27. lo que decir, profe, también. Sí, es la otra semana. Sí, yo había pedido un aula, pero no me lo han dado todavía. Entonces, apenas me den el aula, les escribo por correo diciéndoles cuál es el aula. Y nos tenemos que ver en esa aula. ¿Es eso? Ok, gracias, profe. Listo.
Sí, bueno, gracias por recordarme. Entonces, la otra clase no vamos a ver eso todavía. Vamos a tener examen, el primer examen, que es examen, que es, por si acaso, para que quede claro. Esto es una clarificación sobre el examen de la próxima semana, que es, yo les voy a confirmar hoy en la tarde si el examen es la otra semana, porque si tenemos examen la otra semana, el examen sería en la segunda hora de clases. Es decir, tendrían primero clase con David y luego examen conmigo, porque yo llego hasta las 8:30 a la clase, porque llego en buseta. Entonces, pero tengo que pedirle permiso a David para hacer eso. Entonces les confirmo, si no, tendríamos que postergarlo una semana. Entonces, ¿está claro? Sí. Sí, señor. profe. Sí, no hay enredo. Sí, profe. Claro, profe. Okay. Entonces yo les confirmo apenas termine la clase, cualquier cosa. Bueno, voy a grabar aquí.